Baishapa, Yandeyarata Pendero Basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestras lecciones, accidente de modo del verbo, hoy tenemos la número 26 del modo indicativo. Aipotape yesare koshereje. 26 mokoipa potein ñeere ko sapu apu aguaba. ¿Qué significa modo usual? Concepto. Oje shauka, oye ya, poye pija, ba e oye eva. Ñe ku ipuata va yepi, que traducido quiere decir, el modo usual indica que la acción del verbo se realiza en forma acostumbrada. Utiliza la partícula átona yepi. Yepi significa siempre, a menudo, de vez en cuando, algunas veces. Te enviará ejemplos. El primer verbo que tenemos, wata, es un verbo oral que significa caminar. Tenemos los pronombres personales terarangüete, she, de, jae, ñande, ore, pe, jaecuera. Las partículas de número y persona, pa, pu, ja, abaite, a, re, o, ya, ro, pe, o. En ñande se usa ya porque el verbo es oral. Se le agrega el verbo, en este caso wata, y la partícula del modo usual, yepi, átona. Por eso se debe acentuar el verbo. Y se conjuga así. She aguatayepi, dere guatayepi, jae o guatayepi, ñandeya guatayepi, orero guatayepi, peepe guatayepi, jae cuera o guatayepi. Que traducido quiere decir, yo a menudo camino, tú a menudo caminas, él a menudo camina, nosotros a menudo caminamos, nosotros a menudo caminamos. Ustedes a menudo caminan. Ellos a menudo caminan. Nos vamos en el segundo verbo. Bogue es un verbo nasal que significa apagar. Nuevamente los pronombres personales terarangüete, las partículas de número y persona pa, puja, abaite. En ñandé se usa ña porque el verbo es nasal. Luego se le agrega el verbo, en este caso bogue, y la partícula del modo usual yepi y se vuelve a acentuar el verbo. Se conjuga así. She ambogueyepi, de rembogueyepi, jae ombogueyepi, ñande ñambogueyepi, orero ombogueyepi, peepe ombogueyepi, jae cuera ombogueyepi. Que traducido quiere decir, yo algunas veces apago. Tú algunas veces apagas, él algunas veces apaga, nosotros algunas veces apagamos, nosotros algunas veces apagamos, ustedes algunas veces apagan, ellos algunas veces apagan. Te enviará ejemplos. Les traje dos oraciones. La número 1. Kame omba apoye pi mboe jaope, que traducido quiere decir, Carmen trabaja a menudo en la escuela. La número 2, shetaita o wataye pi sheyarindive, que traducido quiere decir, mi abuelo camina de vez en cuando con mi abuela. En estas dos oraciones, los verbos omba apo y owata, con la partícula del modo usual yepi, indica que la acción del verbo se realiza en forma acostumbrada. Omba apo yepi, trabaja a menudo. Owata yepi, camina de vez en cuando. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya bebé.